¿Cómo conociste al Señor? Yo conocí al Señor solo, una noche oscura, a las 3:30 de la mañana, empecé mi encuentro con Dios. ¿Dónde? En el barrio Naranjales del pueblo de Mayagüez. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue terrible. Llegué a la residencia a las 11:30 de la noche. La casa estaba oscura. Yo pensé que Madeline y los niños estaban durmiendo. Parqué el automóvil, subí gateando. Yo no podía andar, yo estaba inútil. Yo andaba con la ayuda de un bastón. Yo andaba jorobado. O sea, cuando yo vine a Cristo, yo no andaba derecho. Cristo me dio la sanidad a mí a los 10 meses de convertido. Y cuando entré, que abrí la puerta y entré al cuarto de la niña, que era pues la niña que más acerca estaba de mí, y esta niña pues ya se había convertido al Señor, y cuando a mí se me pegaba aquel dolor terrible que me daba, que yo lloraba del dolor, pues la niña se me sentaba en la falda y me pasaba la mano por la frente y me decía: papito, no te apures, que yo estoy orando a Jehová para que Dios te sane. Y ahora pues cuando yo entro no encuentro a mi niña, está la cama vestida, la Biblia de la niña abierta sobre la cama. Voy al cuarto del niño, de Miguel, y encontré la misma situación, la cama vestida y su Biblia abierta sobre su cama. Cuando fui al cuarto del matrimonio, pues Madeline había vestido la mejor colcha que teníamos, había dejado su Biblia abierta y una carta al lado de la Biblia donde me explicaba que ella se iba no porque no me quería, que ella me amaba, pero que ella quería servirle a Cristo, que por favor no la siguiera, que no la buscara, que dejara que ella le sirviera a Dios. ¿Cuál fue su actitud? Bueno, en esa hora pues yo empecé a llorar, pues estaba solo a 12 kilómetros del pueblo, a las 3:30, a las 11:30 de la noche, en una casa solitario, inútil. Ajá. Yo no podía bañarme yo mismo, yo no podía hacer nada, y a esta hora pues empiezo a llorar y a caminar por la casa, sí, y empiezo a pensar. Entonces cuando empieza el diablo a decirme: ella se fue, te engañó, te hizo vender el edificio en Nueva York, sacar el dinero del banco, vender los automóviles, meterte en este monte, y ahora te dejas solo en este monte, abandonado. Aquí ahora pues no tienes a nadie, ¿qué vas a hacer ahora? Y ahí pues entonces el diablo decía: ella te traicionó, te hizo un engaño. Y yo decía: pues yo me voy a trepar arriba del caldero del brujo y le voy a hacer una brujería que la voy a matar en 24 horas. Pues yo estaba acostumbrado a hacer eso. Yo había matado más de 100 personas con brujería. Yo sabía cómo matar a una persona antes de 24 horas. Entonces, pues, en 3 ocasiones entré al cuarto donde yo tenía mi cazuela de muerto. O sea, el caldero del diablo, la prenda, la ganga, el satélite de Satanás, donde yo hacía todos mis ceremoniales. Y cuando entraba, pues, venía el pensamiento donde me decía: ¿y los niños qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a matar también? ¿Qué vas a hacer con tu niña bonita? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Entonces pues yo me arrepentía, y en esta lucha, caminando del cuarto a la sala, de la sala al baño, del baño a la cocina, me sorprendió a las 3:30 de la mañana. A esta hora yo entro al cuarto de santo, donde yo tenía a Changó, a Batalá, que era el ángel de mi guarda, que santo que yo tenía hecho, a Ogún, a Leguá, a Orichalá, a Orichaoco, a Gayú, a Oba, a Nanaburucú, a Yeguá, todos los santos que yo tenía, pues yo era un santero mayor. Y a esta hora pues yo me le quedo mirando. Y digo: parece mentira que una mujer que solamente tiene 5 meses de haber aceptado a Cristo pudo más que ustedes, porque ella se pudo ir de aquí y ustedes no se lo pudieron impedir. Por tanto, ya yo no creo más en ustedes, ya yo no quiero saber de ustedes. Mañana yo los voy a tirar todos al río. Pero que yo era un lengüi sucio, y yo empecé a maldecirlo y a insultarlo y a decirle: mira, Batalá, tú eres esto y esto y esto, y mira, Changó, tú eres esto y esto, y mira, Yemayato. Y cuando yo empecé a insultarlos, empezó la casa a temblar. ¿Dónde usted estaba? Donde yo estaba. Y empezó un viento recio a soplar.
en forma de torbellino y empezaron las puertas y las ventanas a abrirse y aquello fue terrible y yo comprendí que ellos se habían enojado y yo, si no les gustó lo que yo les dije, pues a mí tampoco me agradó que ustedes permitieran que Madeleine se fuera. Por tanto, ustedes son esto y esto y esto y esto y esto, y la casa temblaba con más poder, más fuerza. La casa está allí todavía de testigo, está hendida en 7 partes en el techo, que usted se para en la sala y mira para arriba y ve el sol. Cuando llueve el agua cae adentro, tiene abertura en las paredes que caben 2 dedos, las tuberías de cobre se reventaron todas y a esa hora me sorprenden las 3:30 de la mañana. A esa hora, al final del pasillo, se me presenta Lucifer, Lugande. Y entonces, pues, él me reprime, que porque yo lo estoy insultando, que porque yo le estoy hablando malo. Y digo, porque tú eres un sinvergüenza, porque tú no sirves tampoco, porque tú permitiste que ella se fuera, por tanto, el pacto que nosotros tenemos, lo vamos a romper ahora mismo. Yo no quiero saber más de ti. Entonces ahí empezó a decirme él, pero tú no miras tu condición, tú no ves que tú estás inútil, tú no ves que tú no sirves ya, que tú estás destruido. Ya tu único fin que te queda a ti, tu única solución es coger el revólver que tienes guardado y pegarte un tiro. Mira, se te fue tu mujer, se te fueron tus hijos, ya tú no sirves para nada. Mentira del diablo. Cuando el diablo le dice a uno que uno no sirve para nada, todavía Dios dice que uno sirve para mucho. ¿Qué usted hizo cuando le dijo eso? Entonces pues empezamos a discutir y yo le decía, mira Satanás, no me tientes, no me acuses, tú sabes que yo ni te tengo miedo a ti, ni te tengo miedo al infierno, porque él me llevó 2 veces al infierno. A petición mía, yo quería saber a dónde era que yo iba a ir. Yo sabía que iba para el infierno. Yo sabía que tenía pacto con Satanás, que yo iba para el infierno el día que me muriera. Yo estaba en conocimiento, yo no era una persona inocente, inconscientemente, yo sabía lo que yo estaba bregando. Entonces le dije, yo no te tengo miedo ni a ti, ni al infierno, ni a los demonios, ni al espíritu inmundo, ni a Dios que es lo menos. Así que a mí no me acuses, para que tú veas que yo no te tengo miedo, yo te voy a probar a ti quién soy yo. Tú sabes que he tenido pacto contigo por 40 años y siempre te he demostrado que soy un hombre completo. Te voy a convencer ahora y me voy a pegar el tiro. Y cogí para el cuarto. Caminando así todo tuñido como estaba, abrí la gaveta de noche donde yo tenía mi revólver guardado, un 357 Magnum, cargado con 6 balas. Yo saqué aquel revólver de la gaveta, hay una ventana al frente que da hacia el monte, un ventanal grande, alto, y yo con el revólver aguantado así en la mano, hacia abajo, me quedé mirando al espacio. Y pensando en Madeleine, pensando en mis hijos, pensando en mi familia. Y el diablo decía, avanza, termina, ¿qué piensas? Acaba de hacer lo que vamos a hacer, termina con esto. Entonces ahí, cuando yo levanté la mano y llevé mi mano a las sienes, que puse el cañón de revólver en mis sienes, se desató un rayo en el espacio. Santo. Y ese rayo alumbró desde oriente hasta occidente y apareció una luz anaranjada, una luz brillosa, una luz gloriosa, y esos rayos parecía el sol candente a las 12 del día, empezaron a penetrar por las persianas de la ventana, inundaron el cuarto, y yo me quedé mirando aquella luz terrible que inundaba mi mente, y de momento sentí una voz terrible, una voz de trueno, una voz que retumbaba en el espacio, una voz que me decía, yo soy Jehová tu Dios, y hoy es tu día de salvación. Anda maquiva sabalay, arre que menso le besaya, anso may aquí abaso, sanda aquí avanza la basay, alica avanzó la banca basaya, arra aquí asa, saya basoma, santo. Yo me quedé mirando aquella luz, yo buscaba a ver quién era el que me hablaba, y yo miraba para el cielo y no veía a nadie, pero el diablo estaba al lado mío y me dice, no oigas esa voz te engaña, es un mentiroso, mira a ver si tú lo ves, se esconde de ti porque es un mentiroso, por eso no se deja ver de ti. Pero a quien tú conoces, a mí, yo soy el que te he dado todo lo que tú tienes por 40 años, vamos, termina con esto, no le hagas caso a ese mutero. Y volví, yo me doblé, cogí aquel revólver del piso que se me había caído y lo volví nuevamente a llevar a mis sienes. Y cuando lo volví a llevar a mis sienes, vuelve aquel rayo a estallar en el cielo y vuelve aquella luz gloriosa, aquella luz en la sama, aquí avanzó,
que me parece estarla viendo ahora mismo, aquella luz terrible, aquella luz anaranjada, aleluya, en el espacio, y por segunda vez vuelve aquella voz de trueno, aquella voz terrible que retumbaba en el espacio, y me decía: yo soy Jehová, y solamente a él servirás. Y aquella voz me impactó por segunda vez, se me cae el alma al piso, pero yo buscaba y no veía a nadie. Ahora es cuando Satanás comprende que las oraciones de mi esposa, de Aida, por 18 años habían llegado al trono de la gracia de Dios, y que Dios estaba a punto de contestarle. Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra, que es la salvación, la conversión de un alma. Y ahora el diablo sabe que está a punto de perder una batalla, una guerra con Dios. Está a punto de perder un hombre con profundos conocimientos en la ciencia oculta. Un hombre que en las manos de Dios podía hacerle mucho daño. Y ahora se me tira encima. Y empieza una lucha conmigo cuerpo a cuerpo. Y yo poseo cinta negra en karate, sé judo, sé boxeo. Fui entrenador de la policía en Nueva York, pertenecía al ejército, a los Green Berets, pero mis fuerzas no me daban para luchar con ese hombre terrible. Y mis fuerzas decaían, yo no podía vencerlo. Estaba luchando con algo que era una lucha desigual. Y ahora él trata de llevarme vivo al infierno. Aquella fue una lucha que duró hasta las 5:30 de la madrugada, amado hermano. Y ya mi fuerza se me caía, mis fuerzas se agotaban, ya yo no tenía fuerza. Entonces en un momento de desespero volví a echar mano a aquella arma y la volví a llevar a mis sienes para acabar con aquella lucha desigual que tenía. Y fue cuando por tercera vez vuelve a desatarse aquel rayo en el espacio, y vuelve aquella luz preciosa a aparecer, y vuelve aquella voz sublime a decirme: yo soy Jehová tu Dios. A esta hora, entonces yo me quedo mirando aquella luz, suelto el revólver, miro hacia la cama donde Madeleine había dejado la Biblia abierta, cojo aquella Biblia en las manos y me inclino al cielo y digo: yo oigo tu voz, no sé quién me habla, tú dices que eres Jehová. Si verdaderamente tú dices quién eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti, pero tú me vas a hablar por tu palabra. Y entonces yo, así inútil como estaba, me recosté del matre y me dejé caer de rodillas. Ese fue el momento más triste de mi vida, hermano Torres. Fue el momento más negro de mi vida. Pues en ese momento el diablo comprendió que había perdido una batalla con Dios. Entonces me echó mano por el pelo y empezó a jalarme por el pelo. Quería llevarme jalándome por el pelo. Y cuando él me jalaba por el pelo, yo sentía que mi alma se me escapaba, que mi espíritu se me iba. Y empecé a ver un túnel negro profundo, un túnel tenebroso. Por primera vez sentí miedo. Por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente. Por primera vez mi cuerpo temblaba de terror, y en un momento de desespero levanto el matre y meto la cabeza por entre medio de los matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé, yo sé que al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón de candela aquí en la molleja, y aquel calor empezó a inundar mi cabeza, y empezó a inundar mi frente, y empezó a inundar mi cara, y empezó a inundar mi cuello, y siguió bajando. Y cuando aquel calor llegó a mi corazón, era un calor que me quemaba. Yo sentí nueva fuerza, sentí nuevo frío, sentí liberación, sentí como Satanás salía huyendo de aquel cuarto, pues el diablo había comprendido que el Espíritu Santo de Dios había invadido mi corazón, que ya yo no le pertenecía, que aquel pacto diabólico, aquel pacto satánico con sangre que habíamos hecho hacían 40 años, había quedado abolido, había quedado roto, había quedado disuelto por un pacto de sangre hecho en el Calvario por el único Hijo bendito del Dios viviente. Y ahí quedé libre. Tuve 4 días ahí leyendo la Biblia. Yo no sabía orar. El segundo día de estar leyendo la Biblia fue que encontré ese texto que ha sido la base de mi vida espiritual. Ese texto que está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo donde quiera que tú vayas. A los 4 días me levanté y fui a la ciudad de Mayagüez, al hogar del reverendo Julio Olán, pastor de la iglesia cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, quien había sido el pastor de mi esposa por 20 años en los días de su juventud. Allí yo llegué y aquel anciano, cuando me vio, que él conocía mi vida, él sabía que yo era un diablo, él sabía que yo era un hijo del diablo, él sabía que yo era un asesino, un matón. Cuando él me alcanzó a ver que yo me apeé del automóvil con la Biblia en la mano,
él empezó a llorar. Él no sabía si correr para afuera o correr para adentro. Y más se turba cuando yo le digo: varón de Dios, vengo donde usted, porque he hecho un pacto con Dios en secreto, y vengo donde usted para hacerlo notorio delante de los hombres. Y allí él oró por mí. Me presentó delante del trono de la gracia. Después oró, yo le conté la experiencia que yo había tenido. Y le digo: hermano Lan, pero siento algo raro. Ahora no siento deseo de ir a buscar a Madeline. Ahora siento el deseo de ir a buscar a mi esposa, a Aida. Pero no tengo vergüenza. No me atrevo a ir donde ella. Hace 5 días que fui a pedirle el divorcio y ahora no me atrevo a ir donde ella. Y él me dice: vamos a orar. Si Dios está en el asunto, Dios me lo va a dejar saber. Y aquel anciano dobló rodillas y su esposa. Y fue la primera vez que Freddy el brujo oró por 1 hora y media. Cuando aquellos ancianos empezaron a orar, pasó media hora, yo miraba el reloj, yo decía: ¿qué va? Yo me levanto, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte, esto qué va, yo no resisto esto, pero algo me aguantaba ahí orando. Y pasó 1 hora y las costillas me dolían, los discos me dolían. Yo decía: yo me levanto, pero seguía orando. Y a la 1 hora y media sucede algo, empieza a caer lluvia del cielo, y empieza aquel anciano a hablarle en lengua, y empieza su esposa a hablarle en lengua, y uno le hablaba y otro le contestaba, y yo ponía el oído, y yo decía: ¿qué será lo que están hablando? ¿Qué será eso? Yo no entiendo ese lenguaje. Yo hablo 7 idiomas, hermano Torres. Yo hablo congo, lucumí, carabalí, francés, italiano, inglés y español, pero yo no entendía aquellos 2 lenguajes. Pero ellos sí los entendían. Cuando se acabó la manifestación del Espíritu Santo, aquel anciano me echa el brazo y me dice: Dios está en el asunto, y no eres tú el que va a llamar, soy yo el que voy a llamar a Aida. Y él la llamó. Eso es lo único que no me gusta del testimonio, porque no estuve allí para ver la expresión en el rostro de Aida. Cuando aquel anciano le dice: Freddy está aquí. Freddy se convirtió. Ella no pudo creer aquello. Ella dijo: no, es imposible. Ella dijo: dígale a él que venga acá, que yo quiero verlo. Y al otro día yo salí para Nueva York a ver a mi esposa. Llegué allá a la misma hora que Dios empezó a hacer la obra redentora en mí, a las 3:30 de la madrugada. Cuando yo toqué aquella puerta en la 157 y Walton Avenue, se abrió aquella puerta, apareció la figura de una mujer llena de amor, llena de cariño, llena de esperanza, llena del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que no sentía odio, una mujer que no sentía rencor, una mujer que no sentía ira, una mujer que abría sus brazos y con lágrimas que corrían por sus mejillas me decía: bienvenido, bienvenido, esposo mío. Yo le doy gracias a Dios que no solamente te trajo vivo, sino que te trajo salvo a mi lado. Desde entonces, hermano Torres, hace 3 años y medio, vamos por montes y collados, por valles y ciudades, diciéndole a las almas que solamente Cristo sana y salva, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través del brujo, no es a través del espiritismo, no es a través de la hechicería, no es a través de la catolicismo, no es a través de ninguna enigma, es a través de Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas esta tarde, que me estás mirando por televisión, tú, amado amigo, quizás no tengas el privilegio que Dios le dio al apóstol Pablo y a este humilde servidor de ver la luz divina de Dios y escuchar la voz audible del Creador del universo, pero a través de mis labios en esta tarde Jehová te dice: hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día que Dios quiere redimirte. Hoy es el día que Dios quiere traer paz y gozo a tu vida, a tu corazón. Tu madre que sufre por tus hijos que están envueltos en la droga, en el alcoholismo. Tu padre que llora. Tu matrimonio que estás a punto de divorciarte. Todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Ven a Él en esta tarde y será resuelto el problema de tu vida. Yo te lo garantizo. Fue resuelto el mío. Hoy en día gozo de una compañera, 4 hijos que son 4 flores que perfuman el ambiente de mi hogar. Dios te bendiga.